algo más de un año, el pastor Estefano Alducin, hijo de Alan, nieto del doctor Alducin, pues fue diagnosticado con un linfoma muy agresivo y ha estado en tratamientos, quimioterapias, etcétera. Hemos estado orando por él. Iba avanzando favorablemente, pero ha tenido pues una cirugía que lo hizo recaer. Y queremos pedirle dos cosas. Número uno, su apoyo en oración porque está delicado en este momento. Está hospitalizado en Ciudad de México en terapia intensiva. Quiero decirles que está en paz. La verdad es que para mí ha sido un testimonio increíble de cómo Dios lo ha fortalecido, ¿verdad? Cero enojado con Dios. Su papá Alan también, tranquilos, dicen que creemos en un milagro, lo pedimos, pero si la voluntad de Dios es llevarlo a casa, lo respetamos y amén de todas formas, ¿verdad? Entonces es muy fácil hablar de la paz, pero vivirlo es otra cosa, y creo que su testimonio nos ha dicho más que 1000 palabras. Si tú lo sigues en redes, lo puedes ver hablar, ¿verdad? Y muy tranquilo, al igual que su esposa. Entonces nosotros siempre respetaremos lo que Dios diga, pero hasta que nos demuestre lo contrario, si así lo fuera, ¿verdad? Pues nosotros creemos que Él puede hacer un milagro y oramos por su sanidad. Y lo que nos piden pues son donadores de sangre, son negativo. Y esto es bien importante porque sus defensas están prácticamente en ceros, entonces lo que lo puede mantener en esta lucha, ¿verdad? En esta etapa crítica, pues son constantes transfusiones de sangre. Lo que ha pasado anteriormente es que de repente hacemos la invitación y van muchos un día, pero luego ya se requieren más y ya no están. Entonces van a hacer una base de datos de personas que están dispuestas, ¿verdad? Y si tú, a lo mejor no ahorita, pero en una semana o en dos, tienes la oportunidad, vas a ir a Ciudad de México o no vas a ir, pero pues Dios toca tu corazón, ¿verdad? Te invitamos a que, acabando el servicio, pases a la mesa de informes en Relaciones Públicas para que puedas dejarnos ahí tu nombre, tu teléfono, y el pastor Alan después te estará contactando, ¿verdad? Ya para ver requisitos, los horarios y todo esto. Y realmente sí es triste que hace rato que se hizo la convocatoria del segundo servicio, me acaban de avisar, no se anotó ninguna persona. Entonces, qué egoístas somos. Espero que nunca algún día estén en esa situación, y supuestamente para eso somos familia, ¿verdad? Y es bien padre. Ay, sí, doctor Alducin, y ahora nos ha dado tanto, nos ha bendecido tanto, y ahora que su nieto está en una situación crítica, qué lástima que tanta gente que pues dice estar agradecida realmente no retribuya con hechos. Entonces la próxima semana no se la van a acabar, a ustedes no les llegó nada porque ustedes todavía, a ver al rato cómo nos va, ¿verdad? Pero a los del segundo servicio les va a tocar. Yo entiendo que algunos no pueden, tienen trabajo, lo que sea, pero dices más de 500 personas y nadie pudo, en realidad. Pero bueno, ojalá que haya una buena respuesta, y si no, Dios proveerá, ¿verdad? Él hará lo que tenga que hacer, de todas formas, siempre con sus hijos, pero tú y yo somos quienes nos perdemos la bendición, porque es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, si pueden, ¿verdad? Será de gran bendición, y gracias por este apoyo. Y si no pueden, pues ni modo, pero si alguien quiere, Dios no puede, sí puede, pero no quiere, pues ya allá ellos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde porque estamos aquí con bien. Antes que nada queremos poner en tus manos a Estefano, Señor, y sumamos a nuestra oración a Michelle Villegas, también hija de los pastores Villegas, Señor, y a Laura, nuestra hermana de la alabanza, los tres luchando con diferentes tipos de cáncer. Creemos que tú tienes el poder de traer sanidad, y pedimos que, si así lo has determinado, envíes la orden desde el cielo, Señor, para que se levanten milagrosamente y puedan darte gloria, Señor, y un testimonio más de que tú sigues haciendo maravillas. Gracias porque les has fortalecido. Pedimos que lo sigas haciendo, Señor, trayendo paz a su corazón, hablando a sus vidas en este momento de reposo, en este momento de hacer una pausa forzada, Señor, que en esa pausa puedan reflexionar y tú hables palabras que bendigan sus vidas, Señor. Te pedimos que así sea hecho, Padre, que tú proveas de todo lo que necesitan, de todos los donadores, Señor, para que esto no sea un impedimento, que puedan continuar con su tratamiento. Dios, queremos poner en tus manos también este mensaje, pedir tu dirección, reconociendo que todo nuestro esfuerzo sin tu presencia es en vano. Así que pedimos que sea únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, influenciando nuestras vidas, para que hoy la palabra que recibamos sea como una semilla sembrada en tierra fértil y que dé fruto en nosotros. Anula todo tipo de opresión, de distracción, de pensamiento, de situación física que esté impidiendo hoy que podamos recibir esta palabra. Que nada se interponga entre tu palabra y nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, si tú no has estado las últimas semanas, he estado compartiendo en el segundo servicio, que es donde cuando me toca compartir, siempre me toca primero, segundo, tercero.
Entonces quizá la semana pasada no escuchaste, a menos que lo hayas visto en redes, la segunda parte de una serie de mensajes que titulamos ¿Por qué la gente se aparta de Jesús? O ¿por qué la gente deja de seguir a Jesús? Si tú no estuviste la semana pasada, no te preocupes, lo puedes buscar en redes, está en la página de YouTube de la iglesia, en la página de Facebook un servidor. Y es importante que sepas que aunque hay una continuidad y es importante tener el panorama completo, cada mensaje es totalmente independiente. O sea, no es que tienes que escuchar el anterior para poder recibir este. Así que hoy veremos un tema nuevo, pero lo que hemos visto es bien interesante. La semana pasada veíamos cómo a veces el amor a las riquezas desvía a la gente. Hay quien no sabe lidiar con la pobreza, pero también hay quien no sabe cómo tratar con la prosperidad. Vimos también que a veces es el afán de este siglo, pero ¿qué es lo que origina el afán? Cuando queremos vivir más allá de nuestras posibilidades, cuando nosotros compramos cosas o adquirimos no porque me gusta y puedo, sino por el qué dirán, porque tengo tantos complejos que no he sanado, porque tengo una falta de identidad en Cristo, entonces quiero aparentar lo que no tengo y entonces me empiezo a presionar y esa presión trae esta ansiedad y la ansiedad termina rompiendo mi relación con Dios. Eso fue el tema de la semana pasada, la verdad que bastante interesante porque además vimos muchos ejemplos de cómo esto también llega a afectar nuestra comunión con nuestra familia. Y hoy vamos a ver en la tercera parte, que yo calculaba que iban a ser 3, pero creo que la serie se va a extender a unas 5 o 6, la tercera causa por la que Jesús nos enseñó en la parábola del sembrador, por la que mucha gente termina apartándose de él. Y vamos ahora a Lucas capítulo 8, porque nos hemos estado basando en Mateo, pero en el pasaje paralelo de Lucas, Jesús menciona una causa más. Lucas capítulo 5, versículo 14. Lucas capítulo 8, perdón, dije capítulo 5, pero no, es Lucas capítulo 8, fue el diablo que le cambió aquí. Dice en el versículo 14 que la que cayó, hablando de la semilla entre espinos, estos son los que oyen, y recordamos que la palabra oyen significa escuchar con atención, o sea, no es gente que algún día por ahí un cristiano en la calle le predicó, sino que son personas que algún día escucharon con atención la palabra, que como lo hemos visto en la serie, muchos de ellos reaccionaron con emoción, aparentemente entregaron su vida a Cristo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con algunos? Dice, yéndose, dice, son ahogados por los afanes y las riquezas que ya vimos la semana pasada. Y añade Jesús aquí una tercer causa que hace que a veces la semilla no dé fruto, y dice Jesús que son los placeres de la vida, y a causa de ellos, dice la Biblia, no llevan fruto. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús y qué no quiso decir Jesús? Porque este pasaje ha sido muy mal interpretado. Primero porque hay gente que enseña que es el pecado el que hace que la semilla se ahogue, y aunque sí es otra causa más, no es de la que Jesús está hablando. Jesús no dijo el pecado, no dijo las drogas y el alcohol, no. En otros pasajes se nos habla de cómo el pecado puede afectar nuestra comunión con Dios, pero aquí Jesús utiliza un término compuesto, no es solamente una palabra, no dice placeres, no dice la vida, dice los placeres de la vida, y claramente se refiere a cosas de la vida que nosotros disfrutamos. Entonces, cuando la gente entiende esto, se suele ir a un extremo que tampoco es bíblico, y por eso te dije, quiero antes de explicar lo que Jesús dijo, aclarar qué es lo que Jesús no dijo, porque por no entenderlo, de repente tienes a creyentes bien intencionados. Pasa mucho con la gente cuando tiene poco tiempo en Cristo y está apasionada, está tan arrepentida, tan quebrantada, que quiere hacer las cosas bien, y no se dan cuenta que en su afán de querer hacer las cosas bien, de repente ya están rayando en un extremo del fanatismo. Has escuchado que se nos llega a catalogar como fanáticos, y a veces la gente tiene razón, no en que seamos fanáticos, sino en que nos comportamos como tal. Quizá porque personas con un buen corazón, como Pablo dijo en la carta a los romanos acerca de un grupo de judíos, tienen mucho celo, pero no es conforme a ciencia. Quizá tú lo viviste en tus primeros años en Cristo, que en ese celo que tenías por honrar a Dios, sin tener un buen fundamento bíblico, de repente llegaste al extremo de empezar a creer que todo en la vida es pecado. ¿Conoces a cristianos así o no? Por ejemplo, antes de la pandemia, ¿qué decían muchos pastores? Facebook es del diablo, aleluya. ¿Los escuchaste? Llegó la pandemia y ¿qué predicaban? Síguenos en Facebook, ¿verdad? Pues no que era del diablo,
No, no era del diablo. Descubrieron que lo que era del diablo es el mal uso que nosotros le damos a las cosas. Pero hay cristianos así. Yo recuerdo cuando yo era niño que llegó un hermano a la casa que estaba en un ministerio de liberación y él llegó a quemar un montón de cosas y tiró, es que este es un ídolo y este es anatema. Era temporada de Navidad y quemó a todos los Santa Clauses y yo empecé a llorar, pero no por los Santa Clauses porque siempre me cayó gordo, sino porque llegó a mi cuarto y yo tenía un oso de peluche y adivina qué dijo, que el oso era una figura de la bestia y que era del diablo y que también lo tenían que tirar. Entonces tiraron mis osos a la basura y me traumaron durante algún tiempo, pero gracias a eso después entendemos lo que no es correcto para poder ahora como pastor pues enseñar el correcto equilibrio, ¿verdad? Hoy me doy cuenta que todo obra para bien en los que aman al Señor, y si no vivimos cosas como esas no sabríamos que existen este tipo de situaciones y de extremos. Y hay gente así que a lo mejor hasta a ti te hizo apartarte un poco de la fe porque dijiste, pues entonces ¿de qué se trata el cristianismo? ¿De volverme menonita? ¿Irme a una granja, verdad? ¿Ponerme un overol y hacer quesos y lácteos nada más? Porque mucha gente dice, es que el internet es del diablo, el cine es del diablo, la música es del diablo, el baile es del diablo, las redes sociales son del diablo, el diablo es del diablo. Y dices, ¿y qué? Ahora, aclaro que no lo digo criticándoles, reconozco que hay una intención de honrar a Dios. Vuelvo al punto, tienen celo, pero no es conforme a ciencia. Hay gente, por ejemplo, que se enoja, es que cómo celebran la Navidad y el árbol y es del diablo y mira, es gente que con el tiempo va a entender, Dios va a orientar. Creo que hay un buen corazón, pero necesitan, conforme a la palabra, poder tener un equilibrio, porque a veces nosotros inventamos que ciertas cosas que no son malas en sí mismas y empezamos a poner cargas sobre los demás que ni siquiera ellos en ocasiones son capaces de llevar. Por eso insisto, me interesa mucho dejar claro a qué se refiere Jesús, porque tú puedes creer si lo lees simplemente a primera vista, sin recordar que la Biblia se interpreta de forma global, que Dios no nos dejó un versículo, ni un capítulo, ni un libro, sino 66 libros. ¿Vamos bien hasta aquí? Y que cuando un pasaje puede ser entendido de dos formas distintas que chocan entre sí, tenemos que ir a ver al reunto. La Biblia dice en sus otros 65 libros, aún en Lucas, de forma implícita o explícita, que disfrutar de los placeres de la vida o de los caminos de la vida, como decía la hermana Celia Cruz en una de sus alabanzas, se enseña que es pecado. Vemos, por ejemplo, que comenzando por Jesús fue juzgado y él les dice, bueno, ¿ustedes con qué están contentos? Porque con nada se conforman. Vuelta con tu esposa y dile, como tú, ¿verdad? No lo hicieron porque les dio miedo, ¿verdad? Ahí se ve quién manda en casa, mis hermanos. Dijeron, donde se me ocurra no voy a cenar en 3 semanas, así que ayuno y oración mejor me quedo calladito, ¿verdad? Pero algunos en su interior dijeron, amén, esta es palabra de Dios, aleluya. En el segundo servicio aquí no pasa eso, ¿verdad? Quiero saber cómo se conforma su familia. Dice, no se conforma con nada. De eso no está hablando, pero bueno. Vamos a Jesús y dice a los religiosos, ustedes con nada están contentos. Vino Juan Bautista, que no comía ni bebía, y lo criticaron. Y dijeron, por ser textualmente, comilón y bebedor, ¿de qué? ¿De agua? Es que es sin alcohol de la Biblia. ¿Y por qué dice entonces? Pero de entrada comprendiendo que el placer per se en sí mismo no es necesariamente un problema. Si así fuera, Salomón, a quien Dios dio sabiduría, inspirado por el Espíritu, y es la capacidad ¿de quién? De Dios. Entonces, por una parte tienes a Jesús diciendo que muchos por los placeres, y que hay mucha gente que tiene la maldición, paradójicamente, que no consiste en que no prosperaron, sino que prosperan y tienen todo, pero nunca, como las bodas de Caná de Galilea, por ejemplo, aún después de haber resucitado. No era un Jesús, era un Jesús que convivía con los demás y que inclusive los fariseos cuestionaron por qué Lucas 5, ese hombre se juntaba con publicanos y con pecadores, y por qué era amigo de ellos. Vemos en la Biblia, según la vida de Jesús, las enseñanzas explícitas de Salomón, entre muchos otros pasajes, que disfrutar de los placeres de la vida no es necesariamente pecado. No podemos irnos al extremo de decir, esto es del diablo,
porque el diablo como ser creado no puede crear. Al no comienza a enseñar que Jesús no está hablando de que el placer en sí mismo es pecado, sino cuando yo no sé manejar bien aquello que me satisface y de repente le dedico tanto tiempo a los placeres de la vida que empiezo, como lo veremos a causa de ello, a romper mi comunión con Dios. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Hay un principio, dos principios bien importantes que tenemos que saber y están basados en 2 versículos que casi te los tienes que saber de memoria para que cuando tengas dudas de qué te conviene y qué no, tú sepas qué es lo que enseña la Biblia, porque a veces la Biblia no es tan por cuanto fuiste a Cinépolis y no a Cinemex, dice el Señor, o algo por el estilo. Entonces a veces la Biblia no es tan clara, pero enseña principios. Uno de ellos es Romanos 14:14, que dice: nada es inmundo en sí mismo. Pregunta, según la Biblia, ¿qué es inmundo en sí mismo? La respuesta es nada, porque nada es del diablo. Las tribus africanas la inventaron, los tambores, para adorar a sus ídolos, y las guitarras eléctricas, como si con esas los grupos de rock satánico están ahí en sus conciertos. ¿Llegaste a escuchar eso o no? Entonces, ¿cómo quiere que cantemos, hermanos? Biblia. Si quieres ir a la Biblia, es importante que si tienes celo, lo confirmes conforme a ciencia, porque gente apasionada, ignorante, no sirve de mucho, y gente con mucho conocimiento sin pasión tampoco. Tenemos que combinar los dos. El salterio, el arpa, el pandero, ¿será que fueron creados por el arcángel Miguel y se los traje con mis manos? No, son instrumentos de origen mundano. Su origen no está en Israel, está en comunidades árabes, está en los egipcios, está en los persas. El pandero, por ejemplo, se usaba para las lamentaciones en los funerales egipcios. Inclusive la Biblia dice que estos instrumentos estaban presentes en las borracheras del mundo. Y con lo Dios se corrompió, porque el mismo Dios ordena que se le alabe con instrumentos de origen mundano para fines de las parrandas de los mundanos y de las idolatrías de los mundanos. ¿Dios se corrompió? Te pregunto yo, ¿será la respuesta? ¿O algo estamos entendiendo mal? ¿Qué es lo que no hemos entendido? Que todo lo que produce algún sonido, incluyendo los instrumentos, debido a que todo sonido fue creado por Dios, no es del diablo. Lo que es del diablo es el uso que se le da a esos instrumentos. Mata, asalta, secuestra. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mi hermana? ¿A cortar las cebollas con los dientes porque el cuchillo es del diablo? Tú dirías: yo no lo uso para esas cosas malas, lo uso para cortar la cebolla. Bueno, entendemos entonces que no es inmundo en sí mismo, sino el uso que nosotros le damos a las cosas. El segundo principio es 1 Corintios 6:12, que dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Lo primero que me tengo que preguntar es: ¿esto que voy a hacer, que voy a escuchar, me va a dañar de alguna forma? Si la respuesta es sí, entonces el uso que le estoy dando es del diablo y me tengo que alejar de eso. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice: no, a mí no me va a afectar, a mí no me está dañando? Porque puede que uno sí y otro no. Por ejemplo, la música, el baile, que mucha gente piensa es que el bailar es del diablo, ¿verdad? Porque mira lo que produce en la gente. Bueno, depende. Tú pones una canción que te va a traer presentes novios con una canción que los va a encender y excitar. Para ellos esa canción es del diablo. Pero tienes un matrimonio que hace 3 meses que no se toca, que no se ve ni en pintura, y de repente se empiezan a poner medio como que hubo avivamiento, ¿verdad? Con una alabanza del hermano Luis Miguel. ¿Podríamos decir que para ellos en ese momento esa alabanza es del diablo? A una persona algo puede producirle algo que en ese momento le va a hacer pecar, pero a alguien más en otro contexto no. Y les decía yo en la cena de matrimonios, ¿no? Sí tenemos cuidado con el lugar, y no lo digo en defensa propia, porque si algo no me gusta es bailar, soy malísimo, soy un tronco con patas, pero no por eso voy a poner cargas sobre los demás como los religiosos. Si a alguien le gusta, yo no puedo decir en todos los casos es pecado. ¿Cuántos de ustedes les gusta bailar? Levanten la mano, toda la bola de paganos, carnalotes, gracias por levantar la mano, los estoy molestando. Si tú tienes cuidado el lugar, el ritmo, con quién estás, la letra que produce, y es una letra que trae alegría y simplemente fiesta, no pasa nada. Pero tomar esto como pretexto para pasarte la vida metido en ese placer tampoco es correcto, porque 1 Corintios 6:12 luego añade que aunque todas las cosas me son lícitas y no todas me convienen, también hay un segundo principio, que todas las cosas me son lícitas, mas
no me dejaré dominar de ninguna. Y es exactamente este el punto donde regresamos a las palabras de Jesús. ¿Por qué mucha gente se aparta de la fe? No porque disfrutó del placer, porque en sí mismo no está mal, y moderadamente puede ciertas cosas en ciertos lugares disfrutar. Ahorita lo voy a aclarar con ejemplos. Pero cuando ese placer me empieza a dominar y ya invierto tanto mi vida en este hobby o en este deporte o en esta actividad que a mí me trae satisfacción, pero eso me está alejando de Dios, está haciendo que yo deje de buscar a Dios, que descuide mi cuerpo, que descuide mi familia, es en ese entonces que el uso que le estoy dando ya no es correcto. Y en ese contexto sí, muchos por los placeres de la vida se terminan apartando. Yo no sé cuál es en tu caso. Estoy seguro que muchos de repente se les viene una idea a la mente y probablemente es el Espíritu Santo que te está diciendo: esto es aquello que está estorbando a la semilla en tu vida, que la semilla no dé fruto. Y la situación en todos puede ser tan distinta. Yo no puedo generalizar y decir esto es para todos, porque todos somos muy diferentes. Yo, por ejemplo, recuerdo hace algunos años, justamente en ese primer amor, un tiempo de despertar en mi vida, un año donde conocí a Dios, donde cambió mi destino y lo que quería de mi vida, donde me enseñó lo que más bien iba a ser de mi vida. Yo jugaba en ese entonces, iba a decir joven, pero me sigo sintiendo joven, así que era menos joven que lo joven que ahora soy. Tenía como 18 años, o sea, fue hace como 7 años apenas, más o menos, ¿verdad? Me casé hace 14 y mi hija tiene 10, pero aquí las sumas y multiplicaciones están muy raras. Entonces, en ese entonces, yo me acuerdo que en mi tiempo donde me había quedado sin amigos y soltero, pasaba mucho tiempo en las noches buscando a Dios. Me desvelaba hasta altas horas de la noche alabando a Dios y me metí a jugar en Plaza Galerías Metepec, hockey sobre hielo cuando existía la pista, y los entrenamientos ya eran tarde. Yo salía muy tarde, salía cansado, llegaba cansado a dormirme, no me quería parar temprano, y me di cuenta que empezó a afectar a mi relación con Dios. Y eso implícitamente, como lo veremos más tarde en la siguiente parte del mensaje, empezó a afectar otras áreas de mi vida. Entonces yo empecé a orar seriamente: Señor, esto en sí mismo pasa por el primer filtro de 1 Corintios 6:12. No me está afectando en el sentido que me lleve a hacer algo malo, porque no es que yo iba con intención de pecar, o sea, no es que estaba lleno de odio y decía: es que los quiero golpear a todos, ¿verdad? Y les voy a pasar con el patín por la cara para que se les quite, porque odio al mundo. No, yo quería practicar un deporte porque siempre me ha gustado el deporte, pero sí estaba quedando pendiente el segundo filtro, me estaba dominando. Lo empiezo a considerar en oración. Un lunes cuando voy, me lastimo la rodilla. A los 2 días, el miércoles, en vez de quedarme en casa, dije: no, sí puedo, con la rodilla medio guanga, pero dije sí voy a jugar. Ese día justamente se me cae la careta. Yo era defensa, el coach me dijo: no te preocupes, solo ten cuidado que no te peguen con el stick, que es el palo con el que le pegas al puck, que es el disco negro. Un delantero tira, me pega el puck aquí en el ojo, abajito del ojo, un poquito más arriba, y me hubiera quedado, parece que inmóvil o algo más grave. Me abrieron, me tuvieron que dar 12 puntadas. Si no me crees, al final puedes pasar a ver las heridas de guerra, porque aquí sigue la cicatriz todavía. Y yo dije: Señor, esta es tu confirmación. Antes de que me pase un patín por encima de la cara, mejor ya entendí que ya estuvo hasta aquí. Y aunque me gustaba mucho ese deporte, en ese entonces placer de la vida para mí en ese momento, no para todos, estaba siendo un estorbo con mi relación con Dios y lo tuve que dejar. Y yo quiero preguntarte: ¿cuál es el tuyo? ¿Qué es aquello que bajo la bandera de es que no es malo, es que no me produce hacer nada malo, te está alejando de hacer lo bueno? Uno de los grandes errores del cristianismo moderno es que o nos vamos a un extremo de libertinaje donde todo es permisivo, o de repente reducimos el cristianismo a una lista de reglas de lo que no debemos hacer. Y no es que no tenga que haber reglas, pero cuando creemos que todo se trata de eso, ¿sabes qué pasa con mucha gente? Que piensa que ya está haciendo lo correcto porque ya dejó todo aquello que le dijeron que tenía que dejar. Y se nos olvida que no es solamente dejar de hacer lo malo, sino comenzar a hacer lo bueno. Y los placeres de la vida quizá no te están llevando a hacer lo malo, pero sí te están estorbando para hacer lo bueno.
Porque yo te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a buscar a Dios en oración, a discipularte, a hacer ejercicio, a pasar tiempo con tu esposa, con tus hijos? Y la respuesta de muchos es: pastor, es que no tengo tiempo. Y entonces yo respondo: mira, quisiera creerte, pero tus redes sociales me dicen lo contrario. Y es que, como dijo Mark Zuckerberg en su primera epístola, capítulo 3, versículo 16, por sus Facebook los conoceréis. Quisiera creerte, pero tu lista de reproducción de Netflix me dice a gritos que no es cierto. Haz el ejercicio llegando a casa de sumar, porque tienes en tu lista lo que has reproducido, cuántas horas has invertido viendo series. Y no es que las series sean malas, vuelvo a aclararlo, pero te ha dominado tanto que si tú comparas eso con cuánto tiempo has pasado con Dios, con tu familia, con tu salud, sirviendo, ayudando a otros, la suma de estos últimos conceptos no es mayor que la suma de tus horas viendo series. Y en ese caso, para ti, aunque no estés viendo nada malo, poco a poco te ha ido enfriando y ni cuenta te has dado. Yo por eso es que prefiero no ver series, no porque sean malas. Es más, me voy a ventanear públicamente, porque puede decir: ¿por qué? Porque yo soy un hombre de Dios, aleluya. No, mira, no va a sonar ortodoxo esto. Esperarías que un pastor te dijera: yo tengo la capacidad de ver una y ponerle ahí hasta el otro día, esperarme a la otra. Te voy a ser honesto, yo no puedo. Yo, por no decir chismoso, pero soy bien curioso. Y yo no puedo quedarme con la duda de algo. Cuando alguien me dice: oye, pastor, tú vas a contar algo que... No, mejor no te la acabas. O sea, a tehuacanazos, pero me vas a contar lo que me ibas a decir. A mi esposa a veces se le ocurre cometer esta locura y dice: ¿para qué te dije? ¿Para qué me dijiste? Ahora me dice lo que me ibas a decir. Y sabes que de que hasta que venga Cristo no te voy a dejar de fastidiar, y hasta me enojo. Le digo: no me hubieras dicho nada, pero ¿por qué me dices que me vas a decir algo y luego que siempre no? Mejor quédate callada y no me digas nada, porque yo no puedo quedarme con la duda, ¿verdad? Entonces no soy chismoso, soy muy curioso. Y las pocas veces que llegué a ver series, me pasaba lo que a muchos, que otra más, no, nada más, otra más, ay, pero quedó re buena, otra más. Y de repente eran las 3 de la mañana y yo seguía viendo una historia inventada por alguien en quién sabe qué lugar del mundo, que en sí mismo a lo mejor no me contaminaba, pero te empieza a afectar y robar tiempo para otras cosas más productivas. Entonces yo prefiero mejor ni siquiera iniciarla. Pastor, es que entonces no tienes dominio propio, aleluya. No que no tenga dominio propio. No es esa la razón. Pablo dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Un grave error de la iglesia es que creemos que todo pecado se vence mediante el dominio. Si no lo enfrentas, no hay forma en la que pierdas. Hay batallas que tenemos que pelear. La tentación no es una de ellas. El dominio propio es para cuando no pudiste evitarla, pero si tú puedes evitarla. Jesús, si no mal recuerdo, oró: Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos de tentación. José, cuando lo tentó la cusca de la esposa de Potifar, la amarró, salió corriendo. Timoteo era un gran hombre de Dios, y Pablo le dijo: huye, del griego feugo, que significa escápate, date a la fuga, corre. Entonces hay cosas como estas donde yo prefiero mejor decir: lo voy a evitar. No quiero averiguar qué tan fuerte me he vuelto, mejor lo evito, porque en mi caso personal me doy cuenta que me puede dominar y quitarme tiempo con las cosas que importan. Hay quien tendrá la capacidad y no es tan curioso y puede esperar 3 días para ver el siguiente capítulo. Habemos algunos que no. Y entonces lo que hacemos es entender que ciertos placeres de la vida tienen que ser eliminados, que no nos pueden controlar. ¿Cuál es el tuyo? ¿Puede ser algún deporte? Puede ser tiempo en internet, y no es que veas cosas malas, pero te roba tantas horas. Tiempo viendo películas, tiempo viendo series, tiempo con algún deporte, algún hobby, alguna actividad, que no es malo en sí mismo, pero que te está impidiendo hacer lo bueno. Y es que vuelvo al punto, no es la lista de reglas solamente de qué es lo malo que debo de hacer, sino que hay una segunda pregunta: ¿qué es lo bueno que sí tengo que hacer? Muchos de ustedes, desde que están en Cristo, ya saben qué es lo que no tienen que hacer, pero ¿sabes qué es lo que sí tienes que hacer? ¿Sabes qué es lo que no? Pero no tienes idea qué es lo que sí. Y reduciste tu cristianismo simplemente a dar vueltas en el desierto, a creer que se trataba nada más de decir: ya salí de Egipto, que representa la esclavitud del pecado,
y se te olvidó que venía por delante, ahorita lo voy a meditar un poquito más a fondo, venía por delante la tierra de Canaán, la toma de las promesas, vivir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está estorbando que hagamos eso bueno? Estar absorbidos, dominados por tantas cosas que en sí mismas no son malas, pero que nos están quitando el tiempo. Por eso dice Primera de Tecate 6:12, nada con exceso, todo con medida. Es bien importante que también te lo sepas. Fíjate lo que pasó con este hombre, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Ahorita quiero retomar parte del último que estaba mencionando. Pero antes, ve lo que pasa con este que era un discípulo de Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 9 para verlo en contexto. Dice, procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Por qué Demas abandonó a Pablo? Porque amó ¿qué? Ahora, al decir que amó al mundo, ¿quiere decir que no tenemos que amar al mundo? ¿O a qué se refiere Pablo? Porque yo recuerdo que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿es pecado amar al mundo o es bueno amar al mundo? Demas abandonó la fe porque amó al mundo, pero Dios dio la vida de su hijo porque amó al mundo. Jesús dijo que no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Al mismo tiempo que Santiago dice en el capítulo 1 que los que son amigos del mundo son enemigos de Dios. Entonces, ¿será que el Espíritu Santo de repente dijo una cosa, pero era como la chimoltrufia, que así como dice una cosa, dice otra, y luego dijo, perdón, pero me equivoqué, y tenía la razón? O vuelvo al punto, algo no estamos entendiendo bien. El mundo se refiere al siglo, al ambiente, a la influencia que nos rodea, no es el mundo físico como tal. Cuando la Biblia dice que Jesús amó al mundo, que Dios amó al mundo, es correcto amar al mundo en este contexto. Amar a los demás, pero Demas, que es lo que Santiago dice, no es que amaban a los demás, sino que amaron más las cosas de este mundo, al grado que abandonaron su fe por aferrarse a las cosas de este mundo. Hay mucha gente que esto es lo que le pasa porque no aprende a tener este equilibrio. Por ejemplo, si tú un fin de semana decides irte con tu familia de vacaciones y faltas un domingo a la iglesia, ¿estás pecando? Hay gente que dice, una vez escuché quien dijo, no, sí. Y hay mucha gente que dice, yo no he faltado ni un domingo, pero ignoran a Dios de lunes a sábado. Viven como la mujer samaritana, un cristianismo geográfico. Creen que para adorar a Dios hay que subir al monte en el día del holocausto y bajando del monte se olvidan que Dios existe. Pero si alguien entendiendo que lo importante es mantener su comunión diaria con Dios y se congrega constantemente, pero un fin de semana se fueron por viaje familiar, de aniversario, no están pecando. Yo falté, creo que fue el domingo 20 de enero y te mentiría si te dijera, me fui a otra iglesia a predicar, estaba enfermo. No, estaba de vacaciones con mi familia. Celebramos el cumpleaños de mi hija y no voy a ser menos cristiano delante de Dios por eso. Ahora, que de aquí me agarre para irme todos los fines de semana de parranda y dejar de congregarme, que es un mandato bíblico, ya es otro extremo. Y es lo que le pasó a Demas. No es que Demas amaba ciertas cosas del mundo que vivió moderadamente, sino que se fue desbordadamente tras ellas, abandonando la fe. Y ese es el problema de mucha gente, porque no ha entendido esto y piensa que únicamente su misión como cristiano es no hacer lo malo. Y no se dan cuenta que este es apenas el 50% del proceso. Y quiero regresar otra vez al pueblo de Israel con Egipto. Y antes decirte una verdad que es bien importante que tú recuerdes. Satanás no necesita destruirte. Y este es el problema de muchos. Ya, pastor, soy libre del pecado. Ya desde que estoy en Cristo no fumo, no robo, no me drogo, no fornico, no adultero, no corro, no grito, no empujo y todos los no que quieras, ¿verdad? Ya por fin me volví bien cristiano, pastor, quemé mi camisa de las Chivas, ¿verdad? Y cuanta buena obra más puedas añadir. Pero vemos al pueblo de Israel que cuando es rescatado de Egipto, Dios los lleva rumbo a la tierra de Canaán. Y fíjate qué increíble esto. Satanás no pudo retenerlos en Egipto, pero logró mantenerlos dando vueltas en el desierto. No necesitó destruirlos y los pudo neutralizar. Y llegaron al cielo, Señor, no nos quedamos en Egipto. Y los ángeles han de haber dicho, ¿y Canaán, apá?
A través de comentarios negativos de 10 de los 12 espías que fueron a la tierra de Canaán, los llenó de miedo. No vamos a poder. Hay gigantes, murallas, ejércitos, suegras y muchas cosas que dan terror a la gente. Entonces no entraron a Canaán y vivieron 40 años dando vueltas. Dejaron de hacer lo malo figuradamente, pero no entendieron el testamento, porque el diablo no es tonto, pero tampoco es muy creativo. Lleva miles de años aplicando los mismos métodos que es a nuestra época. Si no fuera así, Pablo no hubiera dicho que no ignoramos las maquinaciones de nuestras adversidades. No te puedo destruir, no te puedo convencer que Dios no existe, no te puedo alejar de que le busques, te voy a neutralizar. No vas a seguir viviendo una vida de pecado, hundido, como antes estabas, pero serás un cristiano mediocre el resto de tus días. Di conmigo, uyuyuy. Ay, ay, ay. Nunca verás el poder de Dios, ni entenderás que tuviste un llamado. Jamás será la luz del mundo, menos la sal de la tierra. Darás vueltas y pasarás sin memoria ni recuerdo. Quedarás como aquellos jóvenes que fueron llevados junto a Daniel, Misael, Ananías y Azarías a Babilonia, que sabemos que existen, pero no sabemos cómo se llaman, porque Dios nunca se ha tomado la molestia de revelar el nombre de aquellos que con su vida jamás hicieron nada. Y así está mucha gente, viviendo totalmente paralizada. Llegamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, y tienes un ejército como tú y como yo, preparado para la guerra como tú y como yo espiritualmente, puestos en orden de batalla como tú y como yo, que daban cada día el grito de guerra como tú y como yo. ¿Cuántos domingos diciendo, ahora sí voy a ver el poder de Dios, la mano de Dios, el favor de Dios, amén, lo creo, lo recibo, etcétera, etcétera, etcétera? Y 40 días, este gigante lo sale a retar y nunca uno de ellos se atrevió a enfrentarlo. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿por qué si Goliat era tan valiente, no aventó una lanza, no los provocó de una forma física? ¿Por qué no armó a su ejército para pelear en contra de ellos? ¿Por qué lo único que hizo fue hablar? Porque Satanás, como te dije hace rato, no es muy creativo, pero tampoco es tonto. Él sabía perfectamente que ¿quién respaldaba a Israel? Dios. Y él había visto anteriormente a Dios respaldar milagrosamente a su pueblo. De hecho, ¿quieres una evidencia de que Dios existe? Mira la historia del pueblo de Israel. Ese pueblo no estaría donde está si su Dios no fuera real. Han ganado milagrosamente batallas recientes como la de los 6 días, por ejemplo, de maneras que dices, si no está Dios con ellos, este pueblo hubiera desaparecido. Y esta es una de las muchas veces que esto ocurrió. Entonces Satanás sabía que pelear mano a mano con ellos, con el respaldo de Dios, iba a ser para él infructífero. Tienes la primer toma de Jericó, primer ciudad de Canaán, y la conquistaron sin aventar una sola flecha, simplemente dando vueltas. Dios hizo que cayera. Satanás sabía que Goliat y su gente, los filisteos, eran hombres muertos. Como ellos no podían destruir a Israel, lo único que hizo fue a través de palabras, quererlos convencer que no podían, para que simple y sencillamente llegáramos a esta conclusión. Y fue para él un buen negocio. Ok, no te puedo destruir, te voy a neutralizar. No te puedo hacer daño, pero tampoco me lo vas a hacer a mí. Vas a vivir un cristianismo de desierto. Hagamos este trato, firmemos este pacto. Entregas tu vida a Cristo, eres salvo, tienes vida eterna, pero vas a calentar una banca el resto de tus días en una iglesia los domingos. Vivirás la tragedia no de haber sido derrotado, sino que habiendo recibido el Espíritu Santo y el poder del Espíritu con el que Jesús resucitó de entre los muertos, jamás lo vas a experimentar. Vivirás una vida miserable, sin jamás lograr ver la mano de Dios en las diferentes áreas de tu vida, con problemas en todas las áreas, todo el tiempo, que te llenarán de ansiedad y nunca podrás disfrutar esa vida plena que hay en la presencia de Dios, llena de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. No te puedo destruir, pero hagamos un trato. Te voy a neutralizar. Y muchos ni cuenta se han dado que le firmaron con sus hechos. 40 días, un ejército poderoso estancado. Y no fueron 40 años porque llegó David. Y él entendió esto y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que temorice a los escuadrones del Dios viviente? Y es lo que él entendió, que no eran las ovejitas machucadas del Señor, sino los escuadrones del Dios viviente, dijo David. Y se enfrenta a Goliat, y por eso los 40 días no fueron 400 días o 40 años, pero si no,
Hubieran sido 40 años, y ocurrió con el pueblo de Israel saliendo de Egipto, 40 años dando vueltas en el desierto. Pasan miles de años. ¿Quieres un pasaje más explícito? El autor de la carta a los hebreos les dice que había muchos de ellos que, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenían necesidad de que se les volvieran a enseñar, por la falta del uso de los sentidos, los primeros rudimentos, las primeras bases bíblicas del Evangelio. Diferentes formas, exactamente el mismo método. No te logré contener en Egipto, viniste a Cristo, tampoco vas a tomar Canaán. Debiendo ser ya maestro, enseñar a otros, ser de bendición para otros. ¿Qué hicieron muchos cristianos, igual que Israel? Dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Y yo no sé a cuántos Dios les está hablando fuertemente en esta hora, que tienes tanto tiempo y es para que tuvieras en tu casa un grupo conexión, que enseñaras la palabra, que estuvieras orando por los demás, que si un vecino tuyo está enfermo, yo oro por ti. Conociste un matrimonio que tiene problemas, mira, mi matrimonio no es perfecto, pero déjame enseñarte lo poco, mucho que he aprendido, a ver si algo de esto a ti te sirve. Alguien está desanimado, en vez de échale ganas, todo va a estar bien, déjame orar por ti, déjame platicar contigo, déjame compartirte mi fe, al menos hacer el intento. Pero hay muchos que por la falta del uso de los sentidos, por nunca haberse preguntado, Señor, no solo qué es lo que debo dejar de hacer, sino qué quieres que comience a hacer, a quién le voy a compartir, a quién voy a discipular, por quién voy a orar. Por la falta del uso de esos sentidos han pasado 20 años y se te olvidó todo lo que sabías, porque cuando no se practica se olvida. Y otra vez estás donde estuviste hace mucho tiempo. ¿Y cuál fue el problema que ha hecho que la semilla no dé fruto? Pueden ser muchas causas, pero lo que hoy estamos viendo, según las palabras de Jesús, a lo mejor estar tan metido en los placeres de la vida que me empezó a dominar. Y ese tiempo que pude invertir con mi familia, con mis hijos, con Dios, con los demás, con mi salud, lo fui derrochando poco a poco, lo fui mal administrando y ni cuenta me di. Y no solamente esto, sino que quiero concluir con algo bien interesante. Esta vida de parálisis espiritual, que al momento no nos tiene haciendo lo malo, tarde o temprano nos va a llevar no solo a acabar dejando de hacer lo bueno, sino también va a producir como consecuencia de efecto secundario que le añadamos a esto lo siguiente: terminaremos igual forma haciendo lo malo. Vuelvo a repetir, a lo mejor ahorita tú dices, mi problema es que no hago lo bueno, pero eso te va a llevar a terminar haciendo lo malo. Te lo voy a explicar. ¿Cuándo cayó el rey David? Si me pueden apoyar aquí arriba con el teclado, ya como batiseñal de que estamos en la recta final del mensaje. David cayó en batalla, enfrentó a Goliat y otros gigantes, a todos se los surtió. Aguantó la persecución de Saúl con un ejército entero. Enfrentó y venció a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, a los suegritas y todos esos ejércitos perversos que rondaban en contra de Israel. Y siempre salió victorioso. Qué paradoja que su más grande caída no vino en días de guerra, sino en días de paz. Ya él como rey, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, segundo libro de Samuel capítulo 11, él se queda en Jerusalén y ese día se para y no busca a Dios como lo solía hacer. Se confió, dio vueltas en el terrado de su casa y es cuando ve bañarse a su vecina desnuda, la manda a llamar, se acuesta con ella, la embaraza y luego su solución fue mandar matar al marido. La más grande caída de este hombre de Dios no vino en días de persecución, sino en días de paz, cuando él creyó que podía no buscar a Dios y que no pasaría nada. Y ese es el grave problema, que muchos están confiados diciendo, pero es que no hago lo malo, pero esa apatía espiritual te va a llevar a hacerlo. Porque el primer paso para caer es creer que no vas a caer. El que cree estar firme, dijo Pablo, mire que no caiga. Entonces bajas la guardia, dejas de orar, de buscar a Dios, de congregarte, de discipularte, de leer la Biblia, porque dices, tiene mucho que no peco, que no hago las cosas mal. Y a largo plazo te va a terminar debilitando tanto que acabarás haciendo, Romanos 7, lo que no querías. Ahora hay mucha gente, quiero unir esto con el primer mensaje de esta serie, donde
Hablábamos de que hay personas que se sienten llenas de culpa, de vergüenza, y que por causa de haber caído se apartan de Dios, y te dije no es lo correcto. Ni libertinaje, pero tampoco la condenación. Y te decía, si a ti te duele, es buen síntoma, porque es evidencia que el Espíritu Santo te está incomodando. Y más bien lo que tienes que aprender es a cómo lidiar con ese pecado. Y aquí tienes la respuesta. El problema no es tu caída. El problema es qué pasó antes de la caída. Nadie, mis hermanos, cae de la noche a la mañana. Es parte de un proceso en el que el primer paso es, por una u otra razón, hoy estamos viendo una de muchas, me metí tanto en los placeres del mundo, a disfrutar de la vida, lo cual no estaba mal en sí mismo, pero sin moderación. Eso rompió mi comunión con Dios. Al romper mi comunión con Dios, debilité espiritualmente mi vida, y al debilitarme espiritualmente no tuve fuerzas para resistir, porque se me olvidó la lección de antaño, Zacarías 4:6. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Porque pegados a mí llevarán fruto, dijo Jesús en Juan 15 del 1 al 5. Pero separados de mí, no se engañen, nada puedes hacer. A lo mejor es lo que te ha pasado. Primer paso, dejaste de hacer lo bueno. Hay muchos de ustedes que algún día hicieron algo, que algún día predicaron la palabra, enseñaron la palabra, sirvieron al Señor, reflejaron la luz de Cristo, y poco a poco lo fuiste abandonando. Yo no sé a quién estoy hablando, pero te quiero recordar que el don y el llamado es irrevocable, y que a lo mejor tú lo olvidaste, pero que Dios no lo olvida. Y si habías estado orando al respecto, esta es la palabra a través de la cual Dios te confirma: vuelve a hacer lo que estabas haciendo. Obvio, hay casos donde primero se requiere pasar un periodo de restauración, porque mucha gente, caso opuesto, se mete tanto en el ministerio que se debilita y cae. Primero tienes que fortalecerte. Pero no me refiero a esto, sino a personas que saben bien para qué están aquí, que sabes la pasión que ardía en tu corazón y la botaste por completo. Y si no reaccionamos a tiempo, el siguiente paso no es solo que habré dejado de hacer lo bueno, sino que voy a terminar tarde o temprano haciendo aquello que no quería hacer, porque mis propias fuerzas yo no puedo. Y una tercera consecuencia con la cual quiero terminar, se va a ver reflejado para mal, desafortunadamente, en las diferentes áreas de tu vida. ¿Cuál es el proceso? Bajo la bandera de que no es pecado, me empiezo a llenar tanto de los placeres de este mundo que rompo mi comunión con Dios. Y número 1, dejo de hacer lo bueno. Número 2, comienzo a hacer lo malo. Número 3, ¿qué va a pasar si su Espíritu Santo es el que está conmigo para guiarme, según Juan 14:16, y yo lo tengo apagado? Si su palabra es la lámpara de mis pies para saber dónde piso y lumbrera de mi camino para saber a dónde voy, según el Salmo 119, 105, y yo la tengo cerrada, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Empiezo a hacer tonterías con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos, con mi salud, con mis finanzas. Entonces vengo a consejería, oren por mí, tengo este problema, y no me doy cuenta que ese no es el problema, que es solamente la consecuencia del problema real. Y el problema real es que te olvidaste que no fuimos hechos para vivir lejos de casa, que separados de Él no podemos hacer nada. Lo demás es solamente el fruto de lo que hay sembrado en la tierra. Tú tienes mala hierba en tu jardín y la arrancas, pero no le quitas la raíz. ¿Qué va a pasar? A crecer y crecer y crecer. Y es lo que le ha pasado a muchos. Han venido a oración, a consejería, y les han dicho, y han leído, y han intentado en sus fuerzas de todo, y ya oraron por ti, te liberaron, te ungieron con aceite, con aguarrás, con gasolina, te prendieron fuego, salieron 3 legiones de ti, y volviste al mismo punto de inicio porque nunca arrancaste la mala hierba de raíz, porque nos enfocamos en las obras y no en la raíz de lo que hace que produzcamos buenas o malas obras, que es
¿qué tan sólida es mi comunión con Dios? Entonces rompo mi relación con Dios. Empiezo a alterar mi carácter, porque amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio, Gálatas 5:22, son fruto del Espíritu Santo. Y tú crees que el problema es tu mal genio, y leíste un libro de cómo tratar con el enojo, lo cual está maravilloso, pero no entendiste que la base de todo buen fruto en nuestras vidas es producida por el Espíritu Santo, cuando Él nos llena, no cuando Él está apagado. Y tienes problemas en el matrimonio, no sabes qué hacer porque no tienes la dirección de la palabra. Decisiones financieras importantes que tomar, hacemos pura tontería porque ni sabemos qué es lo que Dios dice. ¿Sabías que la Biblia habla de ahorro, de administración, de inversión, de deudas, de buenas compras, de cómo evitar fraudes, de tantas cosas que tanto bien nos hubieran hecho? Y que tú ves a mucha gente que ha prosperado. Y a veces, te decía la semana pasada, hay gente curiosa porque de repente se atreve a señalar y juzgar. Oh, seguramente anda en malos pasos porque mira cómo le ha ido. Es un vanidoso porque ama, y no sabes que es el resultado de años, a veces décadas, de buenas decisiones, de una vida de oración, a veces de dominio propio, de restringirte de lo que otros no se restringieron, tomando buenas decisiones que después de un tiempo dieron fruto. Y volteamos, ¿y por qué yo no, Señor? Bueno, porque Gálatas 6, todo lo que el hombre siembre va a recoger. Siembro para la carne, nada más disfrutar de la vida. De la carne voy a recoger eso, corrupción. Quiero recoger vida. Dice ahí mismo, tengo que sembrar para el Espíritu. Ha llegado el tiempo, mi hermano, de ser honesto y reconocer qué cosas en tu vida te han estado estorbando y entregárselas a Dios en holocausto santo, vivo, agradable y perfecto. Y yo no te voy a decir que es Dios quien te lo ha dicho ya a ti. Y si no ha sido así, pídele que te lo muestre. Cierra tus ojos conmigo y dile en oración: Dios, reconozco que hay cosas de este mundo que, aunque no son malas en sí mismas, me han ido absorbiendo tanto que me apartaron de ti. Me han alejado de hacer lo bueno, me han debilitado poniéndome en riesgo de hacer lo malo, y me han dejado seco de la fuente de sabiduría que eres tú, y he tomado malas decisiones. Durante tanto tiempo he creído que el problema era lo visible y nunca he tratado con la raíz. Dios, te pido perdón. Te lo confieso como pecado y te pido que me limpies con la sangre de Cristo por haber dejado de hacer lo bueno o por haber comenzado a hacer lo malo. Ya no quiero seguir perdiendo mi tiempo. Ayúdame a encontrar el equilibrio que es tan difícil a veces como cristiano hallar, y no convertir mi cristianismo en un tipo de ascetismo que consiste en la negación del placer. A veces llegan a la flagelación, porque no se trata de eso, pero tampoco, Señor, permitir que me domine. Es cierto, ni cuenta me había dado y Satanás astutamente me neutralizó. Viví orgulloso porque abandoné lo malo, pero poco a poco fui abandonando todo lo bueno que tú me mandas. Descuidé mi cuerpo, descuidé mi relación con mi esposo, con mi esposa, descuidé a mi relación con mis hijos, descuidé mi ministerio, descuidé mi trabajo, descuidé lo más importante, mi comunión contigo. Y es por eso que hoy te pido que tú me muestres, dile ahí en tu lugar, porque yo no puedo orar por ti en este sentido. David le decía: Señor, examíname y dime en mis caminos, en mi estado emocional, en mis pensamientos, qué está mal, y guíame, porque a veces nosotros no nos damos cuenta y nos engañamos. Así que dile: Espíritu Santo de Dios, trae a mi mente todo aquello que tú has visto que me ha estorbado y que a lo mejor no es malo en sí mismo, pero que en exceso me ha estado afectando de todas estas formas que hoy he escuchado. Dile: quita toda venda de mis ojos. Dios, yo oro que en el nombre de Jesús toda ceguera espiritual
sea quitada en este momento. Que todo espíritu de estupor sea reprendido por tu poder en el nombre de Jesús. Su influencia anulada en este momento, sea echado fuera de nuestras vidas, y que podamos discernir con claridad lo que tú nos quieres hablar. Que en el mundo espiritual todo velo que hay en nuestro entendimiento sea destruido por tu poder, Espíritu Santo de Dios. Y que podamos, Señor, ser sensibles a lo que tú nos estás mostrando en esta tarde. Dile: Señor, habla mi vida. Enséñame. Puede ser algo, a veces puede ser alguien. Dile qué es. Hay cosas que podrás simplemente equilibrar, bajarle un poco la intensidad. Yo tengo al día de hoy una en mente, pero ¿cuál es la tuya? Y hay cosas que quizá tendrás que eliminar por completo, que a lo mejor ya intentaste en otro momento y no pudiste, y es hora de ofrecerlo en sacrificio. Alza tus manos de forma simbólica y dile: Señor, aquí está, te lo entrego, mi tiempo, mis fuerzas, mi vida. Dile: Señor, úsame. No solamente quiero vivir sin hacer lo que está mal, también quiero hacer lo que está bien. Yo renuncio a vivir un cristianismo de desierto. Señor, quiero ver tu poder, tu gloria sobre mi vida, que tú me uses y el llamado por el cual estoy aquí se ha cumplido. Y todo lo que esté estorbando, Señor, lo que se interpone entre tú y yo, hoy te lo entrego, y como Pablo dijo, lo estimo como pérdida, como basura, con tal de ganar a Cristo. Porque a lo mejor antes para mí era valioso, pero cuando lo pongo en la balanza y lo comparo con conocerte a ti, no hay comparación. Dile: te elijo a ti, Señor, te anhelo a ti. Y como Pablo, todo aquello que antes era ganancia, que me está estorbando, hoy lo estimo como basura y te lo entrego en el nombre de Jesús. Llámale por su nombre. Quizá tendrás que ponerte horarios para ser más administrado con tu tiempo. Algunos tendrán que cerrar algunas redes, algunos tendrán que poner un alto de tajo. Si tú vienes por primera vez y quieres entregarle tu vida, dile: Señor, ven a reinar en mi vida. Límpiame con tu sangre de todos mis pecados. Yo recibo tu perdón y creo que soy libre de toda culpa por tu misericordia para conmigo. Creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Creo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y quiero pedirte que vengas a habitar en mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo y úngeme con todos los dones que tienes para mí. Habilítame con tu poder y usa mi vida para tus propósitos. Dios, yo te pido que así sea hecho y tú traigas un despertar espiritual en nuestras vidas. Que gigantes dormidos puedan despertar en esta hora, Señor. Que sueños y llamados abandonados recuerden que ese don es irrevocable y hoy salga de la tierra aquello que nosotros enterramos, pero que tú nunca olvidaste. Que nos pongamos en línea de batalla, no solamente dando el grito de guerra, sino peleando. Que nos dé sabiduría para administrar bien nuestro tiempo y para poder disfrutar equilibradamente de los placeres de esta vida, sin que esto jamás interponga entre tú y nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que así sea hecho. Amén. Y bueno, mis hermanos, avisos especiales ya los dimos hace rato. Si alguien llegó tarde, se los perdió. Hay un par más en pantallas más tarde y yo los dejo con nuestro hermano Bruno Nava para el devocional de ofrendas. Que Dios los bendiga, que pasen bonito domingo, disfruten de los placeres de la vida hoy por la tarde. ¿Cómo dice Primera de Tecate 6:12? Nada con exceso, no. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles
que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo. Buenas tardes, hermanos. Que aman la palabra de Dios servicio, y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión. Y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Es algo que no se va a perder, como aquellos que atesoran más en su corazón las riquezas y que al final pierden absolutamente todo. Esto nos enseña la palabra de Dios. Pero si nosotros sabemos y estamos conscientes de que la bendición de Dios puede ser también manifiesta en lo que nosotros aportamos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros damos, pues será una fuente inagotable. Dios ve en nuestro corazón que no tenemos un amor por la riqueza, sino por extender nuestra mano y ayudar. Y cuando Dios necesite de nosotros para poder seguir extendiendo nuestra mano y poder seguir ayudando de una forma más grande, el Señor también es fiel y de